Se va para otro aula, ¿no? Claro. Por lo menos. Buenas tardes. Buenas tardes a los que están en casa. ¿Se me está escuchando bien? Buenas tardes. Perfecto, bueno. ¿Cómo andan acá los presentes? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos sacando carpetas, vamos sacando el que tiene el libro también. ¿Sí? Vamos guardando el celular porque ya no estamos más en el recreo. Bien. Estamos. Hoy es 6 de abril. A ver, háganme acordar lo siguiente. Estuvimos viendo fuentes, ¿sí? ¿Empezamos con tiempo histórico? Sí. Sí. ¿Qué fue lo último que vimos de tiempo histórico? Ajá, pero estuvimos, por ejemplo, les di las técnicas de cómo pasar de un año a siglo, de siglo a año, ¿sí? ¿Lo repasamos? Levantate un poquito más el barbijo. Muy bien. Estábamos entonces acá en tiempo histórico. Este es uno de los últimos temas de esta unidad. Para hacerle más específica, el último, ¿sí? Vamos a hacer un repasito, ¿sí? Antes de seguir un poco adelante. Estuvimos viendo entonces cuál era la historia, cuál era el objeto de estudio de la historia, para qué nos servía la historia, ¿sí? A su vez estuvimos viendo la interdisciplinariedad con otras ciencias, ¿sí? Estuvimos viendo la importancia del historiador para llegar al objeto de estudio a partir de la investigación conjuntamente con otro científico, ejemplo, arqueólogo, antropólogo, geógrafo, etcétera. Después estuvimos viendo que el historiador, para llegar a esta verdad, necesita de fuentes, ¿sí? De estos testimonios primordiales para poder llegar al conocimiento de la historia. Y en eso, por ejemplo, hablamos de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Estas fuentes primarias qué eran? ¿Se acuerdan? Desde acá, desde los que están presentes, a ver, ¿qué se acuerdan de lo que era una fuente primaria? ¿Orne? Bien, son esas fuentes de la época, ¿sí? Esos hechos, esos materiales, objetos, lo que tenga de la época en sí, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre, a ver, estoy pensando. La Revolución de Mayo. ¿Qué fuente primaria se te ocurre? ¿Dónde fue la Revolución? El Cabildo. El Cabildo, muy bien. ¿Quién me lo dijo ahí desde casa? Estaba justo dándole la espalda a la tele. Milenka. Mile, muy bien. Milenka nos dice, el Cabildo es una fuente primaria. Efectivamente, ¿sí? Porque es un lugar, un espacio arqueológico donde pasó ese hecho, ¿sí? ¿Y una fuente secundaria qué se les ocurre? ¿Qué será? Si como muy bien dijo Orne, la fuente primaria es esta fuente que nos acerca a lo que yo quiero estudiar, es ese objeto de ese tiempo histórico. ¿Lo otro qué será, entonces? ¿Qué será la fuente secundaria? Es como, hola, es como los libros, por ejemplo, son cosas que ya fueron estudiadas también de la misma época, pero por otra persona no de la época, y lo usas como recurso para estudiar ese. ¿Se entiende? Exactamente, son escritos realizados en otros tiempos por otros científicos, ¿sí? Por científicos, muy bien. Pongo otro ejemplo, que no sea, por ejemplo, la Revolución de Mayo. Yo quiero investigar el hundimiento del Titanic. ¿Saben esa historia del Titanic, de un transatlántico que termina chocando con un iceberg y se hunde? ¿Lo escucharon esa historia? Muy bien. Una fuente primaria puede ser, por ejemplo, el barco hundido, ¿no? Ahora se halló, se encontró, sabemos que está en las profundidades del océano,
Y de repente la fuente primaria sí sería ese barco. Otra fuente primaria de ese hecho es la foto, una fotografía que hay del barco antes de salir, ¿no? De zarpar hacia el continente americano, pero bueno, nosotros ya sabemos, hola, Clau, ya sabemos que chocó, ¿no? Y que se hundió. Una fuente secundaria del Titanic puede ser, vieron que ahora se encontró el barco, que vaya alguien con la tecnología de ahora, ¿sí? Y le saque una foto. Ahora, una foto de hoy del barco es una fuente secundaria, porque es algo hecho después de esa época. ¿Se entiende? ¿Sí? Es algo que yo creo con tecnología de ahora. Todo, o un documental, por ejemplo, estoy haciendo zapping y encuentro en el History Channel o en el National Geographic un documental sobre el Titanic. Eso es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque es una recopilación de información que obtienen de otras fuentes. ¿Se entiende la diferencia? A su vez habíamos hablado, estoy haciendo una recapitulación de toda la unidad, porque en breve pongo fecha de prueba, ¿sí? Por eso estoy haciendo una recapitulación. Tenemos, por ejemplo, que el historiador, para llegar a la verdad, tiene pasos. Esperen que en otro aula están aplaudiendo, no voy a gritar. Ahí está, ahí dejaron de aplaudir. Hay fuentes, ¿sí? Hay determinados pasos que el historiador tiene que hacer para llegar a la verdad. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos pasos? ¿Cómo los llamábamos nosotros? ¿Interrogantes? Esos interrogantes que salían ¿de qué método? ¿Cómo los llamábamos? ¿El método qué? El método Científico. Muy bien, el método científico, ¿sí? Este método científico, este método histórico que tenía diferentes pasos, como muy bien dice Miller, donde de repente teníamos determinadas, nos hacíamos interrogantes, nos hacíamos preguntas sobre un tema, sobre un hecho. ¿Se acuerdan cómo eran, cómo se llamaban esas posibles respuestas ante el interrogante que yo me hacía? Hipótesis. Muy bien, las hipótesis, que son esas supuestas respuestas, estas suposiciones para acercarme a la respuesta, la pregunta, contestarme la pregunta inicial, ese interrogante inicial. Y por último punto, empezamos a hablar del tiempo histórico. Los historiadores todo el tiempo hablamos de que estudiamos a los seres humanos a través del tiempo. O sea, que el tiempo es la materia prima de la historia, ¿sí? Es el objeto de estudio, es el historiador. Esperen que quiero apuntar bien al ahí está. Che, está torcido esto, ¿no? Ahí está más recto, ¿no? Sí, perfecto. La materia prima del historiador, o sea, el objeto de estudio sabemos que es el ser humano, ¿sí? El ser humano a través del tiempo. Y la materia prima es el tiempo, ¿sí? Este tiempo histórico, de lo que estuvimos hablando la clase pasada, ustedes háganme acordar si llegamos, fue pensar que nosotros lo tenemos que encasillar en varias edades, en varios tiempos, porque la historia de la humanidad tiene muchos años, ¿sí? No es que fue ayer la historia de la humanidad. La historia del ser humano tiene más de 30.000 años en la Tierra. Entonces nosotros vamos a tener que empezar a organizarlo, tenemos que empezar a diagramar este tiempo. Y lo que habíamos empezado a ver de tiempo histórico concretamente era cómo yo considero el tiempo. ¿Cómo nosotros los historiadores nombrábamos al tiempo? ¿Se acuerdan cronológicamente? ¿Qué utilizábamos para hablar, por ejemplo, de los siglos? Números romanos. Utilizábamos los números romanos, muy bien, ¿sí? Vamos a dividir entonces la clase en dos. Vamos a hablar del tiempo histórico y después vamos a hablar de la periodización de la historia. Este tiempo histórico, chicos y chicas, lo vamos a medir en números romanos. Y vamos a recapitular el tema tiempo, ¿sí? ¿Cuántos son 5 años? ¿Cómo se los llama a los 5 años? Lustro. Muy bien. Luz. Cierto, no me escucho. ¿Los 10 años? Muy bien. Décadas. Décadas.
Los 100 años, siglos. Muy bien. Siglos. Y los 1000 años, Milenios. muy bien. Profe, ¿hay más tiempos, hay más años que uno puede considerar? Sí, 50 años, 30 años, pero estas 4 son los más destacados al momento de pensar un periodo histórico. Y el que nosotros vamos a estudiar en primer año, chicos y chicas, es este concretamente, ¿sí? Vamos a dividir la historia siempre en siglos, o sea, 100 años, ¿sí? 100 años. ¿Por qué digo en primer año? Porque cuando estemos en cuarto, por ejemplo, y veamos el famoso siglo XX, que es el 1900, vamos a ver que en cada década del 1900 pasaron 1000 cosas. Entonces de repente vamos a decir en la década del 20, en la década del 50, hablando por ejemplo del 1950. En cambio, en primer año vamos a hablar pura y exclusivamente de 100 años. ¿Me esperan que voy a ver si se puede bajar la televisión de donde estén? Porque estoy a los gritos. Ustedes no me están escuchando a mí, ¿no? Acá presencialmente. ¿Me escuchan o mazo? Los que están en casa me escuchan bien porque estoy con el micrófono en el cuello. Pero hay mucho griterío en el cole, así que voy a ver si puedo. Espérenme un segundito, pedirles que bajen. Bueno, hay un tema porque les cuento. Hay 2 profes aislados, entonces tenemos acá profe aislado y acá también. Entonces están las televisiones on fire, ¿sí? Y nosotros estamos, claro, como un sanguchito quedó el curso, así que bueno. Sí, se escuchan los de acá y los de acá, así que bueno, ténganme un poco de paciencia, principalmente a los compas que están acá presentes, porque los que están en casa me deben estar escuchándolo más bien por el micrófono, pero los que están acá en clase se escucha, hay mucho ruido ambiente hoy acá. Bien, vamos acá entonces. El tiempo que sí o sí vamos a utilizar, ¿sí? Es los 100 años, ¿sí? Los 100 años es el único tiempo que vamos a estar utilizando en historia de primer año, los siglos, ¿sí? Y como muy bien me dijeron ustedes, nosotros en historia vamos a leer un montón de textos que los números van a aparecer en números romanos, ¿sí? Eso es muy del primario. Ustedes creo que lo habrán visto en segundo grado o en tercer grado de números romanos, ¿no? Hace un montón. ¿Cuándo vieron números romanos? 1000 años, me imagino. Bien, voy a decirles las 3 cifras. ¿Cuándo fue el tiempo? ¿Cuándo vieron ustedes números romanos en primaria? ¿Ven? Segundo grado, 1000 años atrás. Por eso lo que les voy a mostrar ahora, y ya lo vimos en la clase pasada, lo repasamos igual, es entender que estos números romanos, ¿sí? O sea, nosotros cuantificamos de números naturales a números romanos. ¿Cuáles son los 3 números que vamos a considerar solamente en historia? Van a ser el 1, el 5 y el 10. ¿Sí? Son los únicos números que nosotros vamos a utilizar al momento de armar estos siglos. Y ahora les muestro cómo. ¿Sí? El 1, ¿cómo es a número romano?
Muy bien, un palito. ¿Sí? ¿El 5? Muy bien, la B corta. ¿Y el 10? Perfecto. Estos son los tres números que yo voy a tener en cuenta al momento de armar el siglo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las reglas, a ver si se las acuerdan. Vamos a hacer un repaso. Es el momento en que yo me pongo un poco en profe de matemática para que podamos entender cómo leer los siglos en historia, porque siempre hablamos del siglo XX, el siglo XV, el siglo X. Ok, bueno, ¿qué es cada siglo? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer una regla memotécnica. Pregunto, ¿cómo se suman los números romanos? Cuando era para y cuando era para la derecha sumaba. Bien, entonces, sumo para la derecha. ¿Y cuántas veces puedo repetir un mismo símbolo? Bien, 3, perfecto. Entonces, como muy bien dijo la compañera, sumo para la derecha y puedo solamente repetir 3 veces el mismo símbolo. ¿Vamos a un ejemplo? ¿Sí? ¿Les parece? Para entender esto. Yo quiero escribir siglo X. ¿Cómo sería el siglo X? Sin tener en cuenta esto. X, acá lo tenemos, ¿sí? El siglo X, yo lo quiero traducir, diría siglo X. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el siglo XII? La X más dos Bien, palitos. la X y los dos palitos. ¿Se entiende? Estoy sumando, sumo para la derecha, ¿sí? 1, 2, siglo XII, 10, 11, 12. Volvemos acá, ¿sí? Son los únicos 3 números que vamos a usar en toda historia. Vieron que ahí está la M, está la D, está la C, hay como varios números, ¿sí? En números romanos. En historia eso lo corremos. Siempre estos 3, nada más, ¿sí? Volvemos acá. Seguimos con cómo sumamos, ¿sí? Si yo quiero hacer siglo XV, ¿sí? Muy bien, X y B. 10 más 5, 15. ¿Sí? Estamos como en tutoría ayer, ¿no? Bingo, vamos a ver, ¿cuál es esta? A ver, y el último, para ver si entendieron la suma. Quiero hacer siglo 8. Ajá. Palito, palito, X. ¿X, seguro? Bien, B corta. Y como sé que puedo solamente repetir 3 veces un símbolo, hago 1, 2, 3, tenemos el siglo 8. ¿Cómo sería el siglo 9? Todavía no estamos en la regla de la resta. ¿Qué sería? Si yo puedo sumar solo para la derecha 3, Un palito más, X. 1, X, palito X, sería 10 menos 1, 9. Bien, ahora lo vemos. Esa es la regla de la resta. Ahora estamos en la regla de la suma, ¿sí? ¿Cómo sumo en números romanos? Orne. El 8. No, no porque la regla es esta. Vos solamente para la izquierda podés restar uno solo. No es como en la suma que vos podés sumar 3 veces para tu derecha. Restás solo uno para tu izquierda. No pueden repetir el mismo símbolo para la izquierda como es para la suma. Por eso, cuando hagamos siglo XIX, vos vas a ver que yo hago 10 y después hago el 9. Entonces, este es siglo XIX. ¿Sí? Porque para restar, ahora vemos la regla de la resta. Para restar sí o sí a la izquierda
Y es solo un dígito que puedes poner a tu izquierda. En cambio, a la derecha puedes poner hasta 3. ¿Sí? ¿Qué calor? ¿Los ventiladores acá se pueden prender? ¿No nos dejan? Opa, nos estaríamos desintegrando. O por lo menos la profe, ¿no? Está como levantando temperatura. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Necesito que me pregunten si no entienden, por favor, porque ahora le vamos a dar una vuelta más de rosca a esto. Ahora vamos a la resta. Desde casa, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Cómo yo sumo? Yo sumo siempre para mi derecha. Muy bien, para mi derecha. Y hasta 3 símbolos puedo repetir. Y siempre voy a armar los números teniendo en cuenta estos 3. Yo no les voy a poner la M, yo no les voy a poner la D, yo no les voy a poner la C, nada, ¿sí? Solo estos 3. ¿Está bien? Y con estos 3 jugamos a armar los siglos. ¿Cómo? Se copia, claramente. Esto va en la carpeta. Todo lo que la profesora, repito, todo lo que la profesora escribe en el pizarrón tiene que estar en tu carpeta. Sí. Si ya lo tenés la clase pasada, eso no lo copias, pero sí copialo de los números romanos. Nunca está de más tener información y siempre que yo ponga cosas en el pizarrón es para que lo copies. Todo lo que yo ponga en el pizarrón es para que se copie, ¿sí? ¿Esto es mío? Sí, a ver, quiero ver. Ah, eso ya lo llegamos a hacer. Perfecto, bien. Y ahora vamos a ver la regla de la resta. Que acá el compañero se nos adelantó, Santi, preguntando, bueno, ¿y cuál sería el 9? Nos preguntó Santi, ¿no? Entonces, para poner el 9 hay que restar más que sumar, porque yo no puedo acá hacer esto. No puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está mal? No sé, Santi. Mati. Mi cerebro está... Es que ¿sabes cuál es el problema? Te anotaron mal el nombre en el cartel, no te lo modificaron y mi cerebro acumuló el nombre Santiago. ¿Tenés segundo nombre Santiago? No. O sea, sos Matías Agustín. Nada que ver, ¿de dónde salió Santiago? Te bautizaron directamente. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Nico? ¿Se entendió acá? ¿Sí? Bien, Fran. ¿Por qué yo acá digo que eso está mal? Sí, Sol. Dime. ¿Cómo no ves? ¿Querés sentarte más adelante? Sí, obvio, vení, sentate acá. Cambiamos el banco. Esperá que... Tranquila. A ver, acá se sienta Joaquina. Ay, Dios, me puse perdón, Disculpen. Ya gestiono el cambio de lugar. Soy tu tutora, puedo hacer. Tengo esa potestad. No, usted se queda ahí donde está. Sí. Esperé, Me salió el barbijo por auricular. ¿En qué sentido soy muy distinta? Ya saqué el barbijo y vieron que es otra mi cara. Por eso me parece. Nunca le mostré mi cara sin barbijo, claro. Esta es mi cara sin barbijo. Esta soy yo. ¿Me miró? Esta soy yo. ¿Sí? Si me ven algún día sin barbijo. Ahora no. Ahí está. A ver, Joaquina, vamos a cambiarte de lugar, uno para atrás. Vos, Joaquín, en el primer lugar, ¿ves? Tiziana, exacto. Te vamos a intercambiar, ¿sí? O sea que va a pasar Nico, ¿sí? Echaní y Sol van a pasar a donde está Joaquina y Tiziana y Joaquina van a pasar para atrás. Uno, ¿sí? Vamos a hacer el enroque, ¿está bien? Yo esto le aviso a... ahora le avisamos acá.
y encima vamos con el pie también. ¿Es mejor? Bien, ahí. Estas que están acá, avisa, ¿sí? ¿Se encuentra? Pero muy bien. Avísenme, porque vemos de cambiarnos de lugar, ¿sí? De hacer un intercambio. Claro, por eso, para ver cómo podemos intercambiar, ¿sí? Ahí está, disculpen, estuvimos haciendo un cambio de lugar, ¿sí? ¿Qué pasa con mi asiento? Dice Joaquín. Claro, es así. Joaquín, ¿viste que vos te sentás en el primer lugar acá? Cuando llegues la semana que viene, en vez de sentarte primera en la fila, te vas a sentar segunda. Y adelante tuyo se va a sentar Nicolás. ¿Por qué? Porque en el mismo asiento donde se sienta Nico, se sienta Sol. Y Sol necesita estar primera. Porque no ve el pizarrón directamente. ¿Sí? Así que bueno, lo mismo para los que están en casa. Si alguno no ve en el lugar que le tocó, avíseme, así los acerco. ¿Sí? ¿Qué? Porque tenías que forzar la vista. Bueno, vamos viendo, Joaquín, cuando llegues acá lo vemos, porque hay una distancia que seguramente no creo que te tape, porque dice Nico es alto, puede que me tape. Yo creo que con el distanciamiento de los dos bancos que hay acá, no te va a tapar. Pero bueno, lo vamos viendo cuando vengas la semana que viene. ¿Te parece, Joaquín? No estés ahora preocupándote, vamos a ver qué pasa el lunes, lo probamos el lunes, ¿está bien? Lo mismo para los demás, porque fíjense, Sol llegó a casa con mucho dolor de cabeza ayer, forzó la vista y eso no está bueno para la salud. Así que, si alguno o alguna no ve, me avisa. ¿Está bien, profe? ¿Dónde estoy? No veo nada. Entonces ahí vemos cómo podemos organizarnos. Emma, fíjate, por favor. Sí, obvio, adelantate un poquitito más. Total, ahí no hay nadie. No se sienta nadie, así que podés adelantarte. Adelantarte con tu mesa. Después vemos con Facu, yo hablo a ver si se puede hacer este enroque. ¿Qué? Ya les dijimos a Facu que te cambien, ¿no te cambió? Ya, tienen otros nombres. Sí, sí, hacer intercambio y quédate ahí. Directamente no está tu cartel. Ok, le voy a avisar a... ¿Hoy Facu vino? ¿Facu está hoy? ¿No? Porque claro, como estuvo aislado y todo, no sé si ya volvió. Ok. Está Oro, después hablo con Oro. Facu. Ayer vino, pero espero que... Y ahora vamos con la segunda regla mnemotécnica. ¿No? Bueno, vamos. ¿Cómo se resta en los números romanos? Si la suma era para la derecha, la resta será para la... Muy bien. Entonces, esto lo entendieron porque está mal, ¿no? Si yo quiero hacer que acá diga siglo IX. Muy bien. Esto está mal. Mal, profesora. Mal, lo hizo mal. ¿Por qué? Porque es hasta 3. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Muy bien. Entonces, para la resta, voy a sumar, como muy bien me dijeron ustedes, para la izquierda. Y a diferencia de la suma, solamente puedo repetir una vez el mismo símbolo. Si yo antes podía hacer 3 veces para la derecha, no puedo hacer 3 para la izquierda. Porque siempre va a aparecer seguramente este número. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Una vez. Yo quiero hacer siglo IX.
Si yo sé que el siglo 8 es la B corta y 3 palitos, y no puedo sumar un cuarto palito para que sea 9, ¿cómo será el 9? Bien, ¿cómo sería entonces? Hacer 10 menos, hago 10 menos 1, voy a hacerlo en color, así lo van viendo. 10 menos 1 me da 9. ¿Sí? Repito, no puedo hacer 5, 6, 7, 8, 9. Esto está mal. ¿Sí? Porque acuérdense que para sumar solo puede haber 3 símbolos iguales, no 4. ¿Está bien? Entonces sí o sí voy a tener que restar. ¿Se entendió? Sí. Claro, es que se suma para la izquierda. Sumas un palito para la izquierda. Claro, pero si querés pongo resto para la izquierda, pero yo sumo un símbolo para la izquierda. Le pongo el símbolo a la izquierda. Pero lo dejamos en resta, así nos genera confusión. Vamos a dejar así. Resto para la izquierda. ¿Sí? Esta línea es como para marcar y delimitar que estoy hablando de siglos. ¿Sí? Muy bien, buena pregunta, Fran. Yo lo delimito. Si vos en una prueba me pones sin línea, no te voy a poner que está mal. ¿Sí? Si me lo pones así solito, es obligatorio hacer esto. ¿Sí? Pero si vos no lo pones, no hay problema. ¿Sí? Yo voy a leer igual que dice siglo IX. Claro, exacto. Profe, si de repente yo estoy leyendo un texto y dice, en el siglo X palito palito, surgió la peste negra. ¿Cómo lo leo? Lo vas a leer con el número natural. En el siglo XII ocurrió esto, esto y esto. No me vas a decir X palito palito. ¿Se entiende, no? Esto es todo al momento de escribirlo. Al leerlo, yo lo traduzco en el número que corresponde. Sí, obvio, pregunten. ¿Por qué se pone en números romanos la historia de la humanidad? Te cuento un poquito por qué razón. La historia surge en Grecia, ¿sí? Nuestro padre, el padre de la historia, se llamaba Heródoto. Grecia, lamentablemente, en un periodo que nosotros vamos a estudiar, que es el periodo del Imperio Romano, va a ser dominada y conquistada por los romanos. Y a partir de allí, en el siglo VI después de Cristo, los romanos empiezan a escribir las primeras historias que después nosotros, siglos después, vamos a empezar a utilizar como historiografía, o sea, la historia de la historia, ¿sí? De cómo empezó a surgir los primeros escritos, y todo parte desde Roma. Entonces Roma en ese momento todo lo expresaba en números romanos. Y nosotros, considerando que el tiempo está estipulado desde el inicio de los tiempos con las primeras civilizaciones occidentales, es que tomamos esa tradición de seguir con los números romanos. Por eso al momento de hablar, yo te digo siglo XII, así, 12, y vos te imaginás este número. Pero si yo lo tengo que escribir, lo tengo que escribir con este número. ¿Sí? Pero está muy bien que surja esta pregunta. Muy bien, muy bien. Vamos con otro siglo. A ver, vamos a sumar, borro estos así. Quiero hacer siglo XIX. ¿Cómo sería el siglo XIX, chicos y chicas? Pensemos. Muy bien. Palito X. ¿Por qué, Emma, lo pensaste así? Exacto. La primera cifra la dejo, que sería 10, más, acá está el 9. ¿Sí? La segunda es la que voy a restar. ¿Está bien? Vamos con otro. Otro que requiera resta. A ver. XVIII, siglo XIX, XX. ¿Qué va a ser el siglo? A ver. X.
¿Cuánto sería esto si yo hago esto? Acá tengo 10 más 4. Eso sería el siglo XIV. Muy bien, está bien. Si yo te quiero hacer este, perfecto. X. Bien, X, y B. Muy bien. ¿Sí? El siglo XXIV, ¿dónde lo vamos a encontrar? Antes de Cristo, nunca después de Cristo, porque después de Cristo estamos en el siglo XXI recién. ¿Sí? Todavía no llegó. Todavía no llegó. ¿Sí? Esto muy probablemente te aparezca así, antes de Cristo. ¿Y el 23 se queda a 4 palitos? El 23 no, sería XX 1, 2, 3. ¿Sí? Porque puedo sumar hasta 3 palitos. Siempre AC. ¿Por qué? Porque después de Cristo llegamos al siglo XXI. Todavía no existe el siglo XXIV. Va a existir, pero nosotros no. ¿Sí? ¿Se podría hacer ¿Qué se te está ocurriendo? podría ser XX, ¿Sí? después poner palitos palitos y el B? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto puedo repetir a la izquierda? Ah, no puedo repetir más de un mismo símbolo a la izquierda. Está bien como lo pensaste, está llegando al 23, perfecto. Pero según la regla, a la izquierda solo repito una vez el símbolo. ¿Sí? Y ahora vamos a poner siglo XIV, que dijo Fran. Muy bien. ¿Cómo sería el siglo XIV? Muy bien. Perfecto. ¿Sí? 10 más 4. Siglo 4. No puedo hacer siglo 4. Esto está mal. Esto está mal. Sería ahí. ¿Sí? Lo pongo. Así lo tenemos también en la carpeta. Si yo quiero hacer el siglo 4 va a ser palito y B. ¿Sí? ¡Ay, me estoy derritiendo! ¡Qué calor! ¿No? Y lo habrán pagado al toque. Se me acabó la batería. Sí, Santi, obvio, no hay ningún problema. Cuando se te cargue la batería, ahí lo vuelves a prender, ¿sí? ¿Desde casa se está entendiendo lo que estamos haciendo? Por favor, pregúntenme también en casa, ¿sí? Bien, bien. Entonces, sumamos, restamos. Ahora viene otra complejidad más. ¿Cómo paso de siglos a números? Chachán. A números. Yo te digo, nosotros estamos en el siglo XXI. Acá te estoy pasando de número a siglo. Yo ahora lo que quiero hacer es de siglo a número. Exacto. O aproximadamente de cuando en cuando. Siempre, y no lo voy a borrar, recuerden que un siglo son 100 años. Vamos a ver algo. ¿Cómo reconozco en primera instancia, cuando yo te pongo una fecha concreta, que vos me digas de qué siglo es? Después lo van a hacer automático, ¿sí? Puede que ahora vos me digas, profe, me cuesta un poco, pero, repito, con la práctica se va a hacer bien. Voy a borrar. ¿Ya copiaron lo de la recta? Sí. Bien. ¿Por qué yo el siglo XXIV les puse antes de Cristo? Perfecto, porque todavía el siglo XXIV post-Cristo no existe, estamos recién en el XXI. ¿Sí? Bien. Borro acá. Vamos a aprender otra regla. La pregunta va a ser, ¿cómo reconozco el siglo sabiendo
solo una fecha. Vuelvo a esta regla memotécnica. El siglo con 100 años. ¿Sí? Recuerden esto. ¿Sí? Yo sé que el 2021 es el siglo. ¿Qué siglo estamos? Muy bien. Estamos en el siglo XXI. Nosotros sabemos que vivimos en el siglo XXI. Somos chicos y chicas del siglo XXI. Probablemente ustedes nacieron en el siglo XXI, ¿no? ¿En qué año nacieron? Son del siglo XXI. La profe es del siglo pasado. Ya, me parezco una pirámide de Egipto prácticamente, ¿no? Pero quiero que sepan que nació a finales del siglo XX, ¿sí? 1990, para ponerles más un ejemplo. 1990. ¿Cómo voy a nacer en 1930? Soy Mirta Legrand si nací en 1930. Qué bien me conservo, ¿no? Si hubiese nacido en 1930. Soy de 1990. Soy del siglo pasado. Este año cumplo 31. Claro, yo tengo 30 años justos. Ahora en mayo cumplo 31. 93, 94, ¿no? 93. Creo que ahora en abril cumple. Y Mirta nació y el obelisco todavía no existía. Para hablarte en serio, porque el obelisco lo crearon en el 27. 1927. Claro. Claro. Esas cosas que uno empieza a pensar y decir, wow, hay gente que pasó por todo el siglo XX. Bien. ¿Cómo yo sé? Es fácil decir siglo XXI. Les voy a enseñar una regla memotécnica. Me voy a parar en esto de los 100 años. Recuérdenlo. ¿Qué me va a importar a mí al momento de pensar del paso del año al siglo? Unidad, decena, centena. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Más o menos. Bueno. A mí para importarme, porque los 100 años es una centena, ¿sí? Acá tengo la centena, la decena, la unidad, ¿sí? Siempre, como estoy hablando de siglos, que son 3 numeritos para hablar de siglos, siempre son dentro de 100 años, me voy a parar acá, ¿sí? Me voy a parar de acá a la derecha. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver cuánto dice esto y todo lo que venga atrás no me va a importar. Todo lo que sea de la centena para allá es lo que a mí me va a importar. Todo lo que sea de la centena a mi derecha no me va a importar. Les digo por qué. Este 21 yo lo voy a transformar en este numerito, en un 1. ¿Sí? No importa si acá dice 21, 23, 25, 40. No me importa. Se va a transformar en 1. Y a esto se lo voy a sumar al 20. Entonces me va a dar 21. ¿Sí? Vamos de nuevo. Año 1492. En este año Colón llegó a América. Yo les digo que Colón llegó en el siglo XV a América. Finales del siglo XV. Porque ya está terminando el año, ¿eh? ¿Qué tomo? De acá para acá, o sea, tomé la centena. Todo lo que diga acá atrás no me importa, se va a transformar en 1 y voy a hacer esto. Siglo XV. No me importa más nada. De la centena para allá es lo que yo voy a mirar. Lo que me importa es el número de la centena, porque me está diciendo el siglo. Y como después va a venir que el siglo además de centena va a tener 14, no 4, lo voy a sumar. Y se redondea. Ejemplo, para que se entienda mejor, porque yo empecé de lo más difícil a lo más fácil. Lo más fácil es si yo te pongo, por ejemplo, este número. Espera. 524. ¿Qué siglo es?
6. Muy bien. ¿Por qué hago? Tomo el número de la centena. Lo demás no me importa si acá dice 30, 40, 50, 70. No me importa. Va a ser 5 más 1. Esto se va a traducir en 1. Estoy en el siglo 6. ¿Qué? Se traduce en 1. Yo te digo, sí, en el año 580. Ah, sí, profe, en el siglo 6. Automáticamente lo vas a terminar haciendo. Vas a ver. Ejemplo, otro. Año 895. ¿Siglo? Muy bien. Me paro acá y todo lo que esté acá se va a transformar en 1. 8 más 1, 9. Esta es la regla mnemotécnica. Si yo pienso la lógica, es la siguiente. De 0 a 100 hay un siglo, ¿sí? Si yo de repente te digo año 50, ¿qué siglo es? Año 50. O pongo un hecho histórico concreto. En el año 33 después de Cristo mataron a Julio César. ¿En qué siglo lo mataron? Bien, ¿por qué? No terminó el primer siglo, ¿sí? Porque de 0 a 100 hay un siglo, hay 100 años. Si querés hacer la regla mnemotécnica, sumale un 0, ¿sí? Y haces 0 más 1, siglo primero. Recuerden, de 0 a 100 tengo un siglo. El que nació en el año 20 nació en el primer siglo de la era. El que nació en el año 33 nació en el primer siglo de la era. El año, ya estamos entrando en el siglo 7. 7. El 599 es el final del siglo VI. A nosotros nos pasó en el 2000, cuando fue el 2000. Cuando fue el 2000, ese 31 de diciembre de 1999 fue el último día de ese siglo, del siglo XX. Y del milenio. Ay, qué vieja, me siento, ¿no? O sea, nací en el siglo pasado y en el milenio pasado, si lo pensás así también, ¿no? Exacto. Wow, ay, te hiciste sentir, pero es verdad, es el otro milenio, porque ahora es el 2000, antes era el 1000. Me quedo en siglos igual, ¿eh? Así no los vuelvo locas ni locos. ¿Se entiende este traspaso? Pregunten. Sol, me ibas a preguntar algo, vamos, lo sé. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Nada? ¿Segura? Estás procesándolo, muy bien, y es la idea, que procesen lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Chicas, ¿qué pasó? ¿No? La vi que le estaba diciendo a la compañera. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Vamos a poner otro ejemplo. Todos. Los 3 traspasos, cuando hay de 4 cifras, cuando hay de solo 2 cifras, que le agregás el 0 y llegas al 1. Cuando hay de 3 cifras, que es más fácil, cuando hay el que la cámara. Ahí. Sí, pero ahora También está en la computadora igual. mañana está la computadora. Ahí está. La cámara se tranquila de Pongo, es ojo de pez. Está en ojo de pez, está así. Voy a pasarlo mejor en colores, así lo pueden registrar bien, ¿sí? Sería 524 y 895. Entonces, según la regla mnemotécnica que yo les dije, yo tomo la centena, lo de acá lo tacho, lo transformo en 1, entonces me va a quedar que es el 6. Siglo
6. ¿Sí? Como acá, esto lo tacho, entonces va a ser 8 más 1, va a ser el siglo 9. Me voy a ir fanática de Taylor Swift, me parece. ¿Qué? Estarán en música. Estamos como en loop, ¿no? Estamos como, bueno, pero miren, nos está musicalizando el aprender el traspaso de siglos a años. Miremoslo así. Sí, ¿no? Cuando esté estudiando voy a empezar a cantar Taylor Swift. Va a decir, ¿por qué estoy cantando Taylor Swift? ¿Se entiende? O sea, bueno, acá es el número natural, yo se los pasé al romano. ¿Sí? Ya que estamos aprendiendo también eso. No, es la centena. Cuando vos tenés un siglo son 3 partes, ¿ves? 3 porciones. Centena, decena, unidad. Yo siempre me freno en la centena para que vos lo sepas rápido, ¿eh? Esto es una regla mnemotécnica. Me agarra capaz que una profesora de matemática y me dice, ¿por qué les estás enseñando esto? Porque así ustedes lo aprenden más rápido. O sea, es un cambio rápido. Yo te digo, en el 1520 protestantismo se establece en Alemania. ¿Qué siglo estoy hablando? 1520. Ahí está. Miren qué rápido. Esperen que Orne me está levantando la mano. ¿Orne? Sí, exactamente. ¿Te resultó fácil eso? Listo. Si lo haces así y llegás a esto, Orne, perfecto. Esto me parece que es más fácil para poder, porque imagínate, no voy a estar 3 semanas con esto. Hoy lo vemos y yo ya les mando una actividad para ejercitar. Si te sale haciendo eso, Orne, hacelo. Lo importante es que llegues al resultado. A que si estoy parada en el año 40, vos sepas que estoy en el primer siglo. ¿Sí? Porque es tratar como de racionalizarlo. ¿Está bien? De 0 a 99 hay un siglo. Ahora sí, pregúnteme, Mare. Compañera. Sí. ¿Por qué es el siglo 9? Yo tengo el 8. Me paro acá. ¿Sí? La regla mnemotécnica que te enseñé, ¿cuál es? Que todo lo que venga después de la centena, no importa si acá dice 95, 90, 80, 50. A mí me importa este número. Y todo esto te está diciendo que todos estos años están dentro de este 8. Entonces, 8 más 1, acordate que todo esto, no importa el número que diga, mentalmente tachalo y ponele un 1. 8 más 1, 9. Siglo 9. Que no llega a 100. No llega a 100, exactamente. Sí, efectivamente. En cambio, si yo te pongo así, en 900, ya estoy en el siglo 10. ¿Por qué? Porque tomo esto, 9, no importa acá que diga 0, igual va a ser más 1. Es el inicio del siglo 10. Como los chicos que nacieron en el 2000. Los que nacen en el 2000 son chicos que nacieron en el siglo 21. No importa que sea el 2000 clavado. Capaz que a vos te resulta más fácil decir, bueno, sí, el que nació en el 2001, sí, pero en el 2000 también. Estás en el primer año del primer milenio o del siglo nuevo. ¿Se entiende o no? ¿Segura? Pregunten, por favor. Los mismos los que están en casa, ¿alguna duda sobre esto? ¿No? Bien. Entonces, ahora, yo les había enseñado en la clase pasada a empezar a hacer las líneas de tiempo, que es la herramienta por excelencia para poder graficar el tiempo, ¿sí? O sea, visualizarlo. Generalmente, no en historia de primero, porque historia de primero piensen que hay siglos y siglos de historia, ¿sí? Pero cuando estudiamos la década el siglo XIX o el siglo XX, que por décadas pasan cosas interesantes, armamos escalas, donde de repente decimos, bueno, 1 centímetro de la línea de tiempo equivale a 100 años, ¿sí? O a 10 años, como para entender qué pasa dentro de esa escala. Lo que vamos a hacer ahora es la actividad que le subí al campus. A ver si la puse
La pueden visualizar. Quiero que la trabajemos. ¿Qué? La vamos a ver en la televisión, exactamente. Espere que entre al campus. Desde casa, espérenme. Sí. Sí, obvio. Quedó abierta una sesión. Ah. Creo que estoy poniendo cualquier contraseña, chicos, ¿eh? Ah, no, puse bien. Primero. Seguramente tiene que estar, porque la publiqué, la subí hoy para que la podamos trabajar acá. Pero a ver. Ah, no la publiqué, qué genio. La historia como ciencia social, este es el videito. Sí, este es el video. Ya vuelvo a mi rol y lo reflejo porque... No, no les va a aparecer. No, ya voy. Yo tenía que explicarles primero todo esto. ¿Qué van a encontrar? Dos actividades que vamos a hacer, ¿sí? Acá. Sí, con esta canción. Sí, ¿no? Ya voy. Porque me apareció una foto que hice la historia. Sí, perfecto. La sede de la historia ahora les voy a mandar de tarea varias cositas. Acá en clase vamos a hacer. Ahora sí, el título de la actividad, chicos y chicas, se llama Tiempo Histórico. Actualicen ahora su campus, que les tiene que aparecer, por favor. Está bien. Y abajo, actualícelo. Muy bien. Bien. Tiempo histórico. Desde casa, ¿lo están viendo? 16 de abril. Lo van a entregar. ¿Cómo que no los deja ver el archivo? Voy a compartir con los compañeros de casa también, para que vean de qué estamos hablando. Estoy parada en su campus, ¿sí? Esperen que les voy a mostrar qué es lo que van a ver hoy acá conmigo. Aguarden. ¿Qué van a ver? Primero les subí tiempo histórico, ¿sí? Acá, los que están en casa, miren lo que les estoy compartiendo en pantalla. Los que están en acá en clase, observen el televisor. Solcito, si no ves, vamos viéndolo juntos. Las dos van a ser, pero quiero mostrarles primero. A ver, chicas, quiero explicar. Hoy arrancamos con el tiempo histórico, repasamos un poquitito lo que vimos en la clase pasada. Les puse la foto de lo que es las edades históricas. Esto lo van a tener que ver para el jueves. Ahora les digo cuáles son las páginas, pero tranqui, ¿sí? Abajo les puse una lección de PowerPoint hecha por mí, donde hay un repasito del tiempo histórico, ¿sí? Si cliqueamos el Power, lo voy a mostrar,
Vamos a poner abrir. Es un PowerPoint, ¿sí? Si cliqueamos ese PowerPoint, es un Power donde yo, y después activan el sonido, esto para que lo vean en casa, es un repaso de lo que vimos acá, ¿sí? Y si lo quieren repasar después para hacer la tarea, también te va a servir. Y para estudiar, también te va a servir, ¿sí? Exacto. Yo acá, miren, les pongo un año, 365 días, e ilustro la década, el siglo y el milenio, como hicimos acá en clase, ¿sí? Después hablamos de los diferentes calendarios, y el calendario que va a quedar el cristiano. Por eso las líneas de tiempo se dividen en antes de Cristo, después de Cristo. Después escúchenlo, porque el Power tiene la explicación que ya hicimos la clase pasada, la tienen ahí. Y después tienen las famosas mediciones del tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir el tiempo en las etapas históricas? Edad antigua, perdón, la etapa ágrafa, la edad antigua, la media, moderna y contemporánea, ¿sí? Esto es por un primer lado. Desde casa, ¿están viendo el PowerPoint o quedó tildado en... Se ve el PowerPoint, perfecto. Lucas me dio el ok, bárbaro. Sigo entonces. Cierro este PowerPoint, lo voy a cerrar y sigo con el campus. En casa, ¿están viendo el campus? Sí, ahora, muy bien. ¿Qué otra cosa le subí? Un videito. ¿Qué son los siglos? Con los siglos, el caso de los 100 años. Los siglos son periodos de tiempo que comprenden 100 años. Los siglos siempre se escriben. Es un repaso de lo que yo les acabo de explicar, ¿está bien? Todas estas dos cosas son materiales ad hoc para que ustedes se acuerden de la clase, ¿sí? Y ahora sí, vienen las dos actividades. Cliquean acá, van a encontrar dos actividades. Actividad donde dice tiempo histórico, medidas de tiempo y ejercitación de tiempo histórico. Vamos a cliquear la primera, ¿sí? Sí, dime. ¿Puedo hacer ese archivo en un drive? ¿O lo tengo que arreglar próximamente? No, hacelo en un drive, no hay problema. O sea, si lo quieres hacer desde acá, no hay ningún problema, ¿sí? Esta es la primera actividad. Te pido medidas del tiempo. Dice, para ubicar momentos de la historia, ok, Free, para ubicar momentos de la historia se utilizan diversos tipos de unidades de tiempo. La unidad fundamental es el año, que antiguamente solía identificarse con el comienzo de determinada estación. El decenio es un conjunto de 10 años y el siglo abarca 100 años, el milenio 1000. Cuando mayor es la unidad, menos precisa el resultado de la ubicación. Por ejemplo, si decimos que algo sucedió en el siglo II a.C., pudo haber ocurrido cualquier momento entre el año 200 y el año 100 AC. Chan, chachancha, no. Acá es donde se viene la complejidad. Y voy a dejar de compartir, así me ven qué es lo que estoy diciendo. Que me vean en su totalidad. Está bien lo que dice el texto. Ahora les voy a decir por qué. ¿Sí? Borro acá y les muestro. Es fácil cuando pensamos ubicar en una línea de tiempo del año 0 hacia nuestra derecha, ¿no? O sea, de repente pensar el nacimiento de Cristo. Yo tengo acá, ¿no? Línea 0, nacimiento de Cristo es el 0, ¿sí? Recordando que para acá es el DC y para acá es el antes de Cristo. Es muy fácil para nosotros acomodar siempre los años cuando los pienso desde el 0 hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, considerando que este centímetro son 100 años, para mí es fácil decir 100, 200, 300, 400, 500. ¿Correcto? ¿Hasta acá me siguen? El problema ocurre cuando voy para la izquierda. ¿Sí? Quiero que me presten atención. Cuando yo voy para la izquierda,
Y otra vez voy a contar 100 años, considerando mi escala es que 1 centímetro es igual a 100 años, ¿no? Si lo paso en la carpeta. En centímetros, yo sé que dentro de ese centímetro hay 100 años. Te estoy diciendo ahí. El 100, ¿dónde lo voy a poner? ¿Más cerca del 0 o más alejado al 0? ¿Por qué alejado, pensás, Lu? Tranqui, ¿eh? Pero voy a preguntar, los que dijeron más cerca, ¿por qué más cerca? Y los que dijeron más lejos, ¿por qué más lejos? El 100 antes de Cristo, ¿lo voy a poner más cerca del 0 o más lejos? Orden. Ahí está, o sea, más cerca. ¿Por qué? Porque van a faltar 100 años para llegar al 0. ¿Sí? ¿En 200? Bien, para mi izquierda, ¿no? Van a faltar 200 años para llegar al 0. ¿Sí? Muchos tienden a invertírmelo y de repente a ponerme acá el 1000 o el 500, ¿sí? Acá yo llegué a 500, a poner. Me hacen lo mismo. 500, 400, 300, 200, no. Ahí está, lo que vos tenés que pensar es cuánto falta para llegar a. Si yo te digo el siglo IV antes de Cristo, ¿qué año es el siglo IV? Siglo IV AC. ¿Qué números abarcarían entre esos siglos? Siglo IV. Piensen en toda la explicación que estuvimos dando hoy, por favor. Ahí está, dentro del 300. Del 300 al 399 es el siglo IV, ¿sí? Entonces, si yo pienso en el 300, estoy paradita acá, ¿sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Mazo, no importa, tranquila, es de a poco, ¿sí? ¿Por qué? Mira, yo te pongo acá 300, acá. Y acá el 400 y acá el 500. Vamos a visualizarlo. Yo te digo siglo IV. Vos me decís, Orne me dijo muy bien, el siglo IV es todo lo que pasa entre el 300 y el 399, ¿sí? Porque ya después del 400, ¿qué siglo es esto? Muy bien, todo lo que pasa entre el 400 y el 499 va a ser el siglo V, ¿sí? Y observen esto. 1, 2, 3, 4. Llegué al 0. Siglo 4. ¿Se entiende? Del 0 al 100, un siglo. Del 100 al 200, otro siglo. Del 200 al 300, otro siglo. Del 300 al 400, otro siglo. ¿Qué siglo es antes de Cristo? ¿Qué siglo es antes de Cristo? 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? O más o menos. Preste atención. La próxima vuela la tiza. Acá. Acá. No, usted no. A su compañero de atrás. ¿Se entiende o no? Esto es lo más complicado, ¿eh? Porque me ubican mal en la línea de tiempo siempre las cosas. Por eso, Sol, esta cuenta te dice cuanto mayor es la unidad, menos precisa. Puede haber ocurrido en cualquier momento entre el año 200 y el 100. Entre el año 200 y 100, estoy hablando de qué siglo. 1 más 1 igual que siglo. Ahí está. Por eso el texto está bien. Porque antes de Cristo se calcula 100 más 100, 2 siglos. 200 años. Se equivalen a 2 siglos. Si un año son 100, 200 años son 2 siglos. ¿Sí? ¿Qué va a quedar de tarea? Decime, Sol, me ibas a preguntar algo. Dale. Sí. Dale. Voy a borrar esto, así lo paso mejor.
yo tengo del 200 al 299 el primer siglo. ¿Por qué? Porque ya desde el 300 al 399 tenés otro siglo, ¿sí? Que se avecina. Este siglo va a ser el siglo 3, siguiendo la regla mnemotécnica. 2 más 1, 3. ¿Sí? ¿Ven lo rápido que se hace? Este va a ser el siglo 4. ¿Está bien? Porque 3 más el número que venga va a ser el siglo 4. Si yo esto lo tengo que reflejar en una línea de tiempo, ¿sí? Vamos a ponerle que es AC. Yo te estoy hablando que es, en el año 250 antes de Cristo ocurrió, no sé, la batalla de Troya. No sé, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer vos si lo tenés que ubicar en la línea de tiempo? Sí. ¿Segura? No importa, vamos a ubicarlo así lo entendemos todos y todas, ¿sí? Yo ahora te digo que me ubiques en esta línea de tiempo sabiendo que siempre es tipo espejo, ¿sí? Los años más grandes son los más alejados al cero, ¿sí? 100, 200, 300, 400. Yo tengo que hacer lo siguiente ahora. Tengo que ubicar la batalla de Troya que fue en el año 250. ¿Dónde la ubico? Muy bien, paso los 200 y me voy a la mitad. Perfecto. ¿Se entiende, no? Porque el 50, ubico el 250 acá. 250. Viendo la línea de tiempo, ¿en qué siglo estoy parada? ¿Ven? ¿Lo visualizan? ¿Lo pueden visualizar? Porque tengo de 0 a 100 un siglo. Del 100 al 200 otro siglo. Y del 200 al 300 otro siglo. Siglo 3. ¿Lo están visualizando? Yo sé que la parte del tiempo histórico es complicada, pero necesito que lo entiendan. ¿Sí? Si yo en cambio te digo, fue en el año 90 antes de Cristo, ¿dónde lo ubicás? Año 90 antes de Cristo. Ahí está, casi llegando al 100, ¿no? Acá estaría el 90. ¿Y el año 2 antes de Cristo? 2 antes de Cristo. Muy cerquita del 0. Muy cerquita del 0. ¿Eh? A diferencia, fíjense, es como un espejo. Si yo el 2 acá lo puse cerquita, acá también va a estar cerquita. ¿Y el 90 dónde va a estar? Si empiezo a sumar para la derecha. Ahí está, llegando al 90. Exacto. Pero el antes de Cristo complica la existencia. ¿Sí? Yo lo que quiero que entiendan que el antes de Cristo siempre tienen que pensar cuántos años pasan antes del nacimiento de Cristo. Si yo te digo 20 años antes del nacimiento de Cristo, vos me lo vas a poner acá cerquita del 0. En cambio, si te digo 500 años antes del nacimiento de Cristo, te vas a alejar un poco más. ¿Me entendés? No me lo vas a poner cerquita. Está más lejos del nacimiento de esta persona. ¿Qué, Lu? Tranqui, igual lo que vos me respondiste, en las evaluaciones siempre me las respondo. Por eso quiero aclarar, ¿sí? Cuanto más lejos está del 0, obviamente lo voy a poner más allá. El año más cercano al 0, más cerquita al 0. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué tienen que hacer de actividad? Les muestro. Comparto, antes en 2 minutos salen al recreo. ¿Qué van a hacer? Y lo corregimos la clase que viene. El jueves. Lo corregimos la clase que viene. Dice, medidas del tiempo. ¿Cuál es la primera actividad que van a hacer? Yo les puse en monumentos muy conocidos de la historia antigua. Muy conocidos, ¿sí? De la historia más que de la historia antigua. Y abajo en el epígrafe les puse los siglos en los que se edificaron cada uno de ellos, ¿sí? En el siglo XV que se inició la construcción de Machu Picchu, el Coliseo Romano que se inició en el primer siglo después de Cristo. Fíjense acá,
la pirámide de Giza, ¿en qué siglo antes de Cristo? ¿Lo leen? No, ni a palo, esperen. 26. Y yo que les hice el cambiar al siglo 24 en el ejemplo, miren, en el siglo 26, ¿sí? Tienen más de 5.000 años las pirámides de Egipto en la historia de la humanidad. Las de Kukulcán, bueno, lo que yo les voy a pedir que hagan como primera actividad es que puedan enumerar los monumentos de la construcción desde el más antiguo al más reciente, o sea, el más viejo, ¿sí? Cronológicamente hablando, hasta el más reciente desde nuestra era, parándonos en el 2021. Vos parándote en el 2021 me tenés que decir, bueno, ¿cuál de todos estos monumentos es el más antiguo al más nuevito, al que está más cercano a nosotros, ¿sí? Y al lado me vas a poner qué siglo, ¿sí? Quiero ver cómo lo ordenás cronológicamente. ¿Cómo, Lu? Sí, el siglo con números romanos, muy bien. Completa la oración con el dato que falta. Se construyó hace casi 2.500 años. Tenés que mirar acá cuál de estas construcciones tienen 2.500 años, parándote en el 2021, ¿sí? Parándote en tu tiempo. Y la C, tachen las opciones que están en negrita que no correspondan. Dicen, la pirámide de Giza y la de Kukulcán tienen formas parecidas. La de Giza es la de Egipto, ¿sí? Y la de Kukulcán es la de al lado, ¿sí? Que es del Imperio Maya. Fíjense qué parecidas que son. Entonces yo te digo, la primera se construyó unos milenios, tenés que tachar la que no corresponde, antes o después que la segunda. Vos tenés que mirar si la pirámide de Giza es más vieja que la de Kukulcán o viceversa, y ahí ver si la que es más vieja, cuántos años le saca a la segunda en tiempo histórico, ¿sí? Y lo mismo vas a hacer con el Partenón. Son dos opciones nada más, ¿sí? Acuérdense, un siglo 100, un milenio 1000, ¿está bien? ¿Sí? Esta es la única actividad que te va a quedar de tarea. Hay 2 archivos subidos. Solo te pido que hagas el primero, el que se titula Medidas de tiempo, ¿sí? Para este jueves, lo corregimos el jueves, ¿está bien? A los que están en casa les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima, hasta el jueves, ¿sí?